Tardes de RPP Noticias, La Voz del Perú, su espacio vital. Gracias por estar con nosotros. Soy el doctor Elmer Huerta, dándole la bienvenida para el programa de este día, martes 30 de marzo del año 2021, el segundo año de la pandemia. Que escapa siempre a la deriva cuando abandona. Y es nuestra obligación en este programa de salud, señora, recordarle que estamos en plena pandemia. Estamos en plena pandemia. Las cifras están fuertes en todo el mundo. En realidad, este virus es un enemigo formidable que ha sabido adaptarse y se está adaptando a cómo hacer para infectar más y más gente. Y lo está consiguiendo. En Brasil, nuestro vecino del Oriente, está provocando estragos terribles, como lo comentamos ayer en Nueva York, en Sao Paulo, en Río de Janeiro, en Chile el número de contagios es altísimo, pero felizmente la mortalidad es baja, probablemente por las vacunas. Y en todo el mundo este virus está activo. En nuestro país tenemos cifras que están estables, pero ya tenemos las variantes, como lo habíamos dicho antes, estas variantes brasileñas, que la variante brasilera que pues estamos seguros que va a provocar muchos más casos en el futuro, en el cercano futuro, si no los está provocando ya. Pero dentro de este panorama de la pandemia, muchas enfermedades han quedado descuidadas. Ya hemos hecho programas aquí y hemos expuesto la situación del cáncer, por ejemplo. Y los oncólogos nos han dicho de que están viendo casos avanzados de cáncer, porque durante el año muchas enfermedades no fueron atendidas a tiempo. Hemos hablado con cardiólogos que nos han dicho lo mismo de las enfermedades del corazón. Hoy día nos vamos a ocupar de los ojos. ¿Qué hay acerca de las enfermedades de los ojos? Problemas como el glaucoma, por ejemplo, problemas como las cataratas, problemas como complicaciones en los ojos de diabetes, de presión alta. ¿Cuál es la situación de los problemas oculares durante la pandemia? Eso es lo que vamos a aprender hoy día en el programa. El doctor Gustavo Avilés, él es un médico oftalmólogo, él es secretario de Actividades Académicas y Científicas de la Sociedad Peruana de Oftalmología. Está con nosotros y nos va a ayudar a entender este problema y sobre todo a darnos recomendaciones de cómo cuidar nuestros ojos en tiempos de pandemia. Doctor Avilés, qué gusto de saludarlo. Muy buenas tardes. Doctor Huerta, muy buenas tardes. El placer es nuestro y en nombre de la Sociedad Peruana de Oftalmología agradecemos su invitación a participar esta tarde en su prestigioso espacio televisivo. Muchísimas gracias a usted, doctor Avilés. Como siempre le digo a los invitados, gracias por estar con nosotros y compartir sus conocimientos con los y las oyentes de RPP Noticias. Doctor, así como concepto general, como primera pregunta general, la pandemia ha golpeado mucho las enfermedades oculares, la oftalmología. Cuéntelo, ¿cuál es su apreciación del efecto de la pandemia sobre su campo? Sí, doctor, definitivamente. Yo creo que podríamos dividir dos aspectos, ¿no? El aspecto de la propia enfermedad sobre el paciente en patologías oftalmológicas y el efecto de la cuarentena en todos los pacientes que pueden ser portadores de patologías oftalmológicas. Cuando hablamos de... Sí. No, siga usted. Entonces me encanta el abordaje. Uno, obviamente, vamos a hablar también en el programa sobre el impacto del virus COVID, del SARS-CoV-2 sobre los ojos, y el otro, las consecuencias indirectas en las enfermedades de los ojos. La primera, ¿qué se sabe? ¿Cómo afecta este virus a los ojos, doctor? Yo creo que la mayor importancia es reconocer que, si bien es cierto, la pandemia siempre ha marcado un antes y un después en la medicina moderna, como la gripe española en 1918. Esta pandemia que nosotros estamos viviendo actualmente del COVID-19 por el SARS-CoV-2, hay que recordar
que el primer médico en reportar un brote similar a la enfermedad respiratoria aguda grave fue el doctor Li Wenlin en China, ¿no? Y no fue escuchada su voz como debe ser, y posteriormente, después de diciembre, le reportó, finalmente él muere en primera línea portador del virus. Entonces, el virus, esta pandemia está estrechamente relacionada a la oftalmología desde sus inicios. ¿Qué es lo importante que ¿Cómo afecta este virus al...? Se ha identificado el virus tanto en la lágrima como en la secreción conjuntival o en el hisopado conjuntival. Y se comporta como una conjuntivitis, como una conjuntividad inespecífica, por lo cual la transmisibilidad de esta enfermedad es alta, como cualquier otra conjuntivitis viral. Las afecciones propias realmente son tal cual una conjuntivitis viral. Quizás una forma de verlo es con esas conjuntivitis que no revierten con los tratamientos habituales o que no se controlan con los tratamientos habituales. Hay que pensar en esta enfermedad. Muy interesante. A ver, entonces para nuestros oyentes, una de las formas en las cuales la enfermedad afecta a los ojos es provocando esos famosos ojos rojos llorosos en los cuales la conjuntiva, que es la membranita que cubre a los ojos, se vuelve roja, ¿verdad? El ojo rojo famoso, y que a diferencia de probablemente de las conjuntivitis por bacterias, no produce pus, doctor, sino solamente enrojecimiento y ojos llorosos. ¿Y esa forma puede contagiarse de persona a persona? Altamente. Las conjuntivitis virales, justamente, usted bien lo ha narrado, ¿no? Nos genera un ojo rojo, epífora, secreción, dolor, a veces poco fotofobia, y muchas veces le damos la importancia de una simple conjuntivitis viral. Pero es la misma forma de presentación y es allí donde nosotros estamos expuestos a la contaminación o a la transmisibilidad del virus. Nos tocamos los ojos constantemente. Exacto. Lo que tocamos y volvemos a tocar, ya dejamos el virus y la contaminación persiste a través de quienes toquen estas emisiones. ¿Y cuán frecuente es esta conjuntivitis por el SARS-CoV-2? ¿Se ha llegado a establecer una prevalencia más o menos? En los rara primeros o frecuente estudios realizados se ha identificado que el 40% de pacientes hospitalizados por COVID-19 tienen manifestaciones de conjuntivitis. De este 40% se ha identificado en el 20% al SARS-CoV-2 en las secreciones conjuntivales como en la lágrima también. En los hospitalizados y en los pacientes ambulatorios. Es un poco difícil de cuantificarlo. Más difícil. Sí, pero se comporta como una patología altamente transmisible. Nosotros sabemos que las conjuntivitis son muy contaminantes. Claro. Ahora, antes de ir a la pausa, tenemos 30 segundos. ¿El SARS-CoV-2, doctor, se puede contagiar? ¿Uno puede contagiarse a través de los ojos? Le dejo esa pregunta. Vamos a regresar inmediatamente después de la pausa. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Este es su espacio vital para este día martes 30 de marzo del año de 2021, el segundo año de la pandemia. Soy el doctor Elmer Huerta. Gracias por dejarme que los y las acompañe en estas tardes de pandemia. Si usted recién se une a nuestra transmisión, estamos conversando con un médico oftalmólogo, el doctor Gustavo Avilés. Él es secretario de Actividades Académicas e Investigaciones de la Sociedad Peruana de Oftalmología, y estamos hablando de el impacto que ha tenido esta pandemia en las enfermedades oculares, los ojos. Y ya nos ha dicho que el virus SARS-CoV-2 puede afectar directamente a los ojos, y una forma muy común en los pacientes hospitalizados, 40% de ellos, es la conjuntivitis, en la cual los ojos se ponen rojos, llorosos, y ahí se ha demostrado que está el virus y lo ataca directamente. En las personas ambulatorias no se ha establecido, es más difícil establecer cuán frecuentes son estas conjuntivitis, pero toda persona con ojos rojos debería estar alerta de que podría ser COVID-19 hasta demostrar lo contrario, y la higiene de las manos es importante porque es muy contagiosa esta conjuntivitis. Doctor Avilés, la pregunta que mucha gente se hace es:
¿Se puede uno contagiar de COVID-19 a través de los ojos? ¿Entra el virus por allí? ¿Cuán frecuente es? Sí, doctor, es posible, es frecuente, y justamente allí viene la importancia de que mientras que nos abocamos a darle la mayor importancia a la patología respiratoria con las implicancias fatales en las cuales nos puede llevar, se está dejando de lado la importancia de entender que la transmisibilidad también es a partir de los ojos. O podemos contaminarnos nosotros con estas secreciones. Esa es una de las razones por las cuales, por ejemplo, los médicos oftalmólogos estamos bastante expuestos a poder contagiarnos con esta enfermedad, ¿no? Cualquier contacto de la secreción de los ojos nos hace susceptibles de poder adquirir la enfermedad. En ese sentido, por ejemplo, ustedes en la Sociedad Peruana de Oftalmología son proponentes, por ejemplo, de que la gente use caretas faciales o anteojos, o en quiénes estaría indicado, o este tipo de aditamentos, ¿es para todos eso o para ciertas personas? La posibilidad de contacto es aquellas personas que tienen una cercanía muy estrecha. Uno de los primeros grupos más vulnerables en este punto específico somos nosotros, los oftalmólogos, porque nosotros trabajamos, no sé si ubican, bueno, no puedo mostrarle la lámpara de hendidura, eso es lo que nosotros nos sentamos y estamos la cara frente a frente con el paciente. Nuestra cercanía a 30 centímetros nos hace poblaciones muy vulnerables. Pero todos debemos de proveernos de lentes y de caretas cuando tengamos algún contacto muy cercano a otra persona hoy en día, no solamente a un paciente que tenga la enfermedad, porque no sabemos quién pueda tenerla o no. Claro, entonces en ese sentido, digamos, para una persona que vaya a la tienda de cuando en cuando, que salga a pasear, que entre al mercado un ratito, obviamente allí hay que usar el sentido común, de repente sí, de repente no, pero por ejemplo para un cajero, para una cajera, alguien que está en contacto con mucha gente todo el tiempo, allí ya es más aconsejable, ¿no es cierto? Esa sería la idea. Es el distanciamiento social y guardar los espacios señalados por las autoridades y la de salud pública, debemos conservarlo. Definitivamente esas personas son mucho más expuestas a contraer la enfermedad por ese mecanismo. Brevemente, para terminar esto, aparte de conjuntivitis, ¿este virus ha demostrado algún otro tipo de ataque dentro del ojo, la retina, el nervio o alguna otra cosa que de repente es más raro, pero sería interesante saber? Son casos muy aislados. Muy aislados. Básicamente el compromiso es de patología ocular externa. Hay casos reportados que, reitero, son cosas muy puntuales, muy aisladas, que no podríamos decir que estadísticamente eso es así, ¿no? Fabuloso. Entonces, la conjuntivitis, eso es algo que la gente debe saber, número uno. Y número dos, que sí es posible contagiarse con los ojos cuando uno está en demasiada cercanía con una persona. Doctor, sobre los efectos indirectos de la pandemia sobre los ojos. Por ejemplo, el glaucoma es una de las enfermedades que me parece más ha sufrido en esta pandemia. ¿Qué cosa es el glaucoma? Brevemente, así en palabras sencillas, ¿cómo lo podemos definir para nuestros oyentes? El problema de la cuarentena es que la enfermedad de glaucoma es una enfermedad que por naturaleza nos lleva a la ceguera en forma irreversible. Esto es una enfermedad caracterizada por no dar síntomas, y la enfermedad sigue ganando. Por eso se le conoce como el ladrón silencioso de la visión. Su naturaleza progresiva hace que mientras que no tengamos controlada la enfermedad, básicamente controlada la presión intraocular, la enfermedad va a seguir caminando. ¿Qué efectos ha originado este confinamiento? Que el paciente no pueda ir a hacer una atención física o presencial, que el paciente que tiene seguros no se les pueda proveer de las medicinas en forma mensual. Hace dos cosas: que no cumpla su tratamiento, se pierda la adherencia al tratamiento, y por otro lado, sabiendo que la enfermedad tiene otras de sus características, es que la presión es fluctuante, no porque ahorita yo tenga al paciente controlado con este tratamiento, eso va a ser así siempre. La enfermedad es muy fluctuante y uno tiene que estar pesquisando en qué momento se empieza a desregular para volverla a poner en control. Entonces, el hecho de que estamos proporcionando medicamentos crónicos a los pacientes como las patologías de glaucoma nos está privando de poder
esos momentos en los cuales los pacientes pueden haber dejado de regular con la terapia habitual. Entonces yo creo que esas son las dos cosas fundamentales. Interesante. O sea, el paciente no puede recibir sus medicamentos a tiempo, sabiendo que estos medicamentos son esenciales para bajar la presión de los ojos, y el otro que no puede irse a hacer sus chequeos y por lo tanto no le pueden hacer sus mediciones de los ojos. Dentro del ojo hay un líquido que circula, ¿verdad? El humor acuoso, y cuando ese líquido que está dentro de los ojos aumenta en su presión, es como una uva que se hincha, digamos, eso es el glaucoma, y eso destruye el nervio y causa ceguera. ¿Quién personas están más en riesgo, doctor, de presentar glaucoma? ¿A qué edad debemos empezar ya a chequearnos los ojos regularmente para encontrar este glaucoma, por ejemplo? Bueno, hay que recordar que el glaucoma es una enfermedad que puede ser congénita su aparición, o sea, es decir, nace un niño con glaucoma congénito, claro. Hay glaucoma infantil, pero el grueso es en el paciente adulto. A partir de la cuarta década debemos de tener un control anual con el oftalmólogo para descartar esta enfermedad, y aumenta la incidencia en aquellos pacientes mayores de la sexta década. Aumenta las probabilidades de desarrollar la enfermedad. Pero no solamente existe el glaucoma primario de ángulo abierto o glaucoma primario de ángulo estrecho, el glaucoma secundario a otras patologías o a otras situaciones también es importante. Glaucomas traumáticos, glaucomas secundarios a otras cirugías, glaucomas secundarios a inflamaciones oculares, tienen que también tenerse en consideración. Pero su respuesta, ante su pregunta específicamente, a partir de los 40 años todos debemos de tener un control rutinario una vez al año con el oftalmólogo para descartar esta enfermedad que, reitero, no da sintomatología. Exactamente. Y ese glaucoma congénito, como usted dice, pueden bebitos nacer con esto, y si no se encuentra a tiempo puede llevarlos a la ceguera. Dos grandes artistas, Andrea Bocelli y José Feliciano, precisamente me parece que nacieron con este glaucoma congénito, ¿cierto? Y Steve Wonder también nació con este glaucoma congénito. Hay varios personajes famosos que padecen esta enfermedad. Gracias a Dios, esta enfermedad de los niños sí suele dar algún tipo de psicología, ¿no? Clásicamente las mamás cuando recién nace el niño dicen, qué lindo mi niño con estos ojos tan grandes y negros. Pero justamente una de las características es la megalocornea, el ojo crece en su volumen, aumenta el volumen porque la presión intraocular se está reteniendo dentro del ojo. Claro, y bueno, exacto. El pediatra es el primer profesional que da la voz de alerta, o el oftalmólogo si es consultado, y estos casos son definitivamente quirúrgicos, ¿no? Muy bien. Tenemos un par de minutos en el segmento, doctor. En esta época de pandemia, estamos en marzo y todavía nos quedan varios meses de confinamiento relativo, sí y no, ya se están abriendo los servicios. ¿Qué le podemos decir a nuestros oyentes para cuidar de los ojos? Ustedes, los oftalmólogos, tienen medidas muy estrictas de bioseguridad en sus consultorios. ¿Qué le podemos decir a los oyentes para que ya vayan ya a los hospitales? Bueno, las medidas de bioseguridad están señaladas, inclusive la Sociedad Peruana de Oftalmología formó parte de un grupo de trabajo en el cual hicimos unas directivas y unas normativas alineadas al Ministerio de Salud, que son las que se están ejecutando en este momento para brindarle seguridad a nuestro paciente, ¿no? Todos los centros hospitalarios, sean públicos o privados, tienen esta guía que es la que está en ejecución. En cuanto a los pacientes, bueno, confiar en sus médicos y siempre también tener ellos la voz de alerta, exigir las medidas de bioseguridad para que puedan ser atendidos sin tener problemas posteriores, ¿no? O sea que, en otras palabras, ya pueden acudir a los centros oftalmológicos privados y de los ministerios y de salud, porque ya las reglas son muy claras de bioseguridad en estos consultorios. Una de las primeras especialidades en medicina que fueron incluidas dentro del reinicio de actividades fue la oftalmología, porque justamente la Sociedad Peruana de Oftalmología en conjunto con el Ministerio de Salud se preocupó de hacerlo prontamente. Y esto está perfectamente diseñado. Entonces, hágale un llamado a nuestros oyentes, o hombres y mujeres que tienen problemas en los ojos, doctor, en nombre de la Sociedad Peruana de Oftalmología, para que ya puedan acudir. Sí, definitivamente a todos nuestros queridos pacientes que nos escuchan
a través de estos medios. Recuerden que el oftalmólogo, nuestra función principal es velar por la salud visual de ustedes. Todos estamos extremando las medidas de bioseguridad para que el confort y la seguridad de ustedes no sea afectado y podamos brindarles todos nuestros conocimientos para ayudarles a controlar sus enfermedades oftalmológicas o a poder curarlas cuando se tratan de casos quirúrgicos, ¿no? Fabuloso. Doctor Avilés, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Me ha encantado conversar con usted. Gracias también en nombre de todos los oyentes de RPP Noticias. Gracias. A usted, doctor, muy agradecido en nombre de la Sociedad Peruana de Oftalmología y en el mío propio. Gracias a usted. Gracias a usted. Muy bien, el doctor Gustavo Avilés, él es médico oftalmólogo, él es miembro de la Sociedad Peruana de Oftalmología, secretario de Actividades Académicas e Investigación, estuvo con nosotros. No tenga miedo, señora, ya de ir con su oftalmólogo, no vaya a ser que alguno de esos trastornos que hemos hablado hoy día lo pueda afectar y después lo puede lamentar. Vamos a regresar. No se vayan, estamos regresando. Este es Andrea Bocelli, que nació precisamente con glaucoma congénito y quedó cieguito.